Bienvenidos a Debate. Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Puede la legalidad histórica justificar la existencia de enclaves europeos en territorio africano en el siglo XXI? ¿O estamos ante un proceso de descolonización inacabado en Ceuta y Melilla? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Y hay que aclarar que esta no es, digamos, simplemente una disputa académica sobre cartografía antigua o un choque fronterizo de rutina que se resuelve con, no sé, un apretón de manos diplomático. Claro, no, para nada. Lo que el dossier que analizamos hoy nos presenta es una colisión tectónica entre dos principios absolutos del orden internacional. Principios que cuando se aplican a este metro cuadrado específico del mundo, resultan completamente incompatibles. Constitucional, la continuidad histórica y la soberanía constitucional, que es, la postura férrea de España. Para estructurar este análisis, yo asumiré ese rol hoy. Argumentaré por qué el peso de la historia documentada y el derecho internacional moderno no solo validan el control español, sino que hacen que cualquier debate sobre una cesión territorial sea jurídicamente inviable. Perfecto. Y yo abordaré el caso desde la perspectiva diametralmente opuesta. Defenderé el marco marroquí, analizando cómo la geografía, el discurso global de la descolonización y, el imperativo moral de la integridad territorial presentan un desafío estructural permanente a esa presencia europea. A ver, entiendo perfectamente por qué la geografía sugiere una conclusión obvia, sobre todo cuando alguien simplemente abre Google Maps y ve dos puntos europeos incrustados en la costa norteafricana. Sí, visualmente es muy chocante. Exacto, pero permítame ofrecerte una perspectiva distinta basada en los hechos concretos y los mecanismos legales. La soberanía española sobre Ceuta y Melilla no es producto del agresivo reparto colonial europeo que dividió África en el siglo XIX o XX. Estamos hablando de una presencia institucional que antecede por varios siglos a la formación del propio Estado marroquí moderno. Espera, solo para poner eso en perspectiva y no perder a la audiencia en la línea de tiempo. Estamos hablando de que España reclama una soberanía basada en movimientos geopolíticos que ocurrieron antes de la invención de la imprenta moderna, ¿correcto? Básicamente sí. Es que esa antigüedad ininterrumpida es exactamente el núcleo de la legitimidad jurídica. A ver, Melilla es española de forma continua desde 1497. ¡Wow! Y Ceuta fue conquistada originalmente por Portugal en 1415, y luego, durante el periodo de la Unión Ibérica, pasa a la corona española. Esto no fue una ocupación militar temporal o un protectorado provisional. Se formalizó legalmente a nivel internacional en el Tratado de Lisboa de 1668. La ley interna e histórica española es clara, sí. Pero yo abordo esto desde otro ángulo, porque francamente no compro la idea de que firmar un pergamino en el siglo XVII anule el contexto anticolonial del siglo XXI. ¿Por qué no? El derecho internacional se basa en tratados. Porque para nuestra audiencia en América Latina, por ejemplo, esto resuena profundamente. Imagina por un segundo que 200 años después de nuestras independencias, una potencia europea aún controlara militar y administrativamente puertos estratégicos como Veracruz en México o Cartagena en Colombia. Ya entiendo por dónde vas. Y que lo justificaran basándose en un tratado firmado en la época de los virreinatos. Ese es el peso psicológico, político y, digamos, de identidad nacional que esto tiene para Marruecos. Esa analogía tiene fuerza emocional, lo admito. Pero falla en un aspecto fundamental del derecho internacional. A ver, ¿en qué falla? En que Veracruz y Cartagena eran administradas por un imperio que luego cedió el paso a repúblicas modernas que heredaron ese territorio completo. En el caso del norte de África, el Estado marroquí moderno, tal y como lo reconoce la comunidad internacional, simplemente no existía en 1415. De hecho, el documento es categórico en señalar por qué la ONU no incluye a Ceuta y Melilla en su lista oficial de territorios no autónomos pendientes de descolonización. ¿Y cuál es el argumento técnico para no incluirlas?
porque a ojos del sur global son claramente enclaves coloniales. Porque no son colonias bajo ninguna métrica administrativa moderna. El dossier subraya que ambas son ciudades autónomas plenamente integradas en el marco constitucional español de 1978. O sea, no hay un gobernador colonial impuesto. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla pagan los mismos impuestos, votan en las elecciones nacionales, tienen sus propios diputados y senadores en el Parlamento en Madrid y operan bajo la misma ley que alguien que vive en Valencia o Barcelona. Por lo tanto, desde la óptica legal española la cuestión está sellada. No puedes descolonizar lo que es territorio soberano constituyente. Es un escudo constitucional formidable, sin duda. Pero a ver, la ley interna de un país no tiene la capacidad de dictar la realidad geográfica a los ojos del resto del mundo, ni borra la historia de dominación asimétrica. Pero es que la ley... Déjame terminar este punto. Marruecos obtiene su independencia definitiva en 1956, cerrando el capítulo del protectorado franco-español. Cuando el Estado marroquí se consolida, mira sus fronteras naturales y ve que sus salidas al Mediterráneo siguen bajo bandera europea. Para la narrativa marroquí, fuertemente respaldada por la Unión Africana, la ocupación europea, sin importar si empezó en el siglo XV o en el XX, no legitima una apropiación permanente. Entonces estamos viendo cómo el conflicto nace porque literalmente España y Marruecos leen diccionarios distintos para definir la misma realidad sobre el terreno. Uno aplica el derecho constitucional y el otro aplica el revisionismo geográfico. Yo no lo llamaría revisionismo. O sea, lo llamaría integridad territorial poscolonial. Continental nos lleva a un escenario absurdo. Es como cuestionar la soberanía de cualquier provincia fronteriza en el mundo solo porque comparte topografía o clima con el país vecino. El sistema internacional actual está diseñado para premiar y proteger la estabilidad, la continuidad administrativa y el control efectivo. Ajá. Y España ejerce ese control efectivo diario. Hay hospitales públicos, infraestructura civil, un sistema judicial funcionando, digamos, a la perfección. Entiendo la defensa del control efectivo, pero tu analogía de la provincia fronteriza ignora completamente el contexto de origen. Estas no son dos naciones vecinas que negociaron una frontera en una pradera plana de forma simétrica. Bueno, las fronteras rara vez son simétricas. Claro, pero hablamos de potencias navales imperiales europeas proyectando su fuerza militar sobre el norte de África. Y el documento es muy claro al señalar que esta percepción externa de enclave colonial es una debilidad diplomática masiva para España. Marruecos no necesita ganar un juicio formal en un tribunal europeo. Le basta con movilizar esta narrativa en foros multilaterales. Pero la retórica anticolonial en foros multilaterales, aunque sea ruidosa, no anula el derecho internacional público. Si empezáramos a invalidar fronteras estatales consolidadas basándonos en reivindicaciones previas a la era moderna, todo el mapa geopolítico colapsaría mañana. Rusia usaría esa lógica, China la usaría, cada país con un imperio en su pasado reclamaría territorios vecinos. La diferencia es que aquí hablamos de dos anomalías microscópicas incrustadas directamente en la costa de otro país independiente. Pero bueno, ya que mencionas el sistema internacional, vayamos a las estructuras de poder que sostienen este statu quo, porque si los marcos legales e históricos están en un punto muerto, inevitablemente tenemos que examinar cómo responden los actores internacionales de peso pesado. Y allí es precisamente donde la posición española demuestra que no se basa solo en documentos antiguos, sino en un blindaje institucional contemporáneo masivo. El dossier destaca un actor central, que es la Unión Europea. Bruselas no considera a Ceuta y Melilla como territorios en disputa en lo absoluto, las reconoce explícitamente como la frontera exterior sur de toda la Unión Europea. ¿Y cómo se traduce ese reconocimiento político en la práctica? O sea, en el terreno. Se traduce en recursos y soberanía delegada. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, opera bajo el mandato de que la valla en Ceuta no separa a Marruecos de España, separa a Marruecos del mercado común europeo. Claro, le da una escala continental. Totalmente. Hay fondos europeos, tecnología de vigilancia compartida y un respaldo aduanero total. Cualquier intento agresivo de alterar ese estatus no es un desafío aislado al gobierno en Madrid, es una confrontación directa contra todo el bloque económico de Bruselas. Eso es un muro de contención geopolítico enorme. Es un muro económico y político incuestionable, te lo concedo.
Sin embargo, la Unión Europea no es una alianza militar diseñada para repeler una invasión. Si queremos hablar de verdaderas garantías de seguridad e integridad territorial, el texto nos obliga a mirar hacia la OTAN. Y aquí es donde la arquitectura de defensa española muestra una grieta estructural fascinante que Marruecos conoce a la perfección. Ah, te refieres al debate jurídico sobre el alcance de la defensa colectiva. Me refiero a la ambigüedad deliberada sobre el artículo 5. El Tratado de Fundación de la OTAN establece que si atacan a un aliado, los demás deben responder militarmente. Pero el documento que leemos detalla cómo el artículo 6 del Tratado de Washington establece un límite geográfico estricto para que esto aplique de forma automática. Y ese límite, al sur, es el Trópico de Cáncer. Hay que explicar el mecanismo detrás de ese límite, porque no fue dibujado por un capricho cartográfico. Cuando se fundó la OTAN a finales de los 40, Estados Unidos miraba a potencias como Francia y el Reino Unido y les dijo esencialmente: a ver, protegeremos París y Londres de los soviéticos, pero no enviaremos a nuestros soldados a morir defendiendo sus imperios y colonias en África o Asia. El límite se creó para evitar que la alianza se enredara en guerras de independencia coloniales. Y ese es exactamente el momento eureka de este conflicto jurídico. Esa línea se diseñó para excluir territorios imperiales extracontinentales. Hoy, aunque Ceuta y Melilla geográficamente están al norte del Trópico de Cáncer, existe un vacío interpretativo sobre si un enclave africano goza de esa cobertura automática. Es un tecnicismo, ¿sí? Pero un tecnicismo vital. Washington ve a Rabat como un aliado estratégico de primer nivel en el norte de África. En una hipotética crisis militar severa, no es un hecho ciego ni automático que los tanques de la OTAN cruzarían el estrecho para defender Ceuta con la misma velocidad que lo harían para defender Berlín. Es cierto que existe ese vacío interpretativo automático en la letra pequeña del artículo 6, pero en la práctica diplomática y militar es un riesgo teórico no real. ¿Tú crees? Estoy convencido. Ceuta y Melilla son parte integral de la defensa nacional española. Un ataque allí implicaría bajas de las Fuerzas Armadas españolas. Ningún miembro de la OTAN, y mucho menos el bloque europeo, podría quedarse de brazos cruzados observando un ataque armado sostenido contra un aliado clave del Mediterráneo sin que se invocara el artículo 4 para consultas urgentes. Consultas urgentes que, digamos, desembocarían en una respuesta política. Exacto, una respuesta política aplastante. ¿Notas cómo pasaste de la certeza absoluta del derecho español a la probabilidad política de la respuesta internacional? Esa falta de garantía férrea es exactamente la zona gris donde Marruecos opera. Saben que un ataque militar convencional es suicida, así que ni siquiera lo intentan. En su lugar, el dossier detalla cómo Marruecos recurre a tácticas asimétricas, la diplomacia coercitiva a través de la instrumentalización de la migración. Que es básicamente convertir a personas desesperadas en munición política. Desde una perspectiva analítica, sí, es el uso del flujo humano como una válvula de presión diplomática. Funciona así, ¿eh? Marruecos no reconoce la frontera terrestre como legítima. Por lo tanto, cuando Madrid toma una decisión que enfurece a Rabat, como acoger a un líder independentista saharaui para tratamiento médico hace unos años, Marruecos no rompe relaciones ni declara la guerra. Simplemente envía una orden silenciosa a sus fuerzas de seguridad fronterizas para que se retiren o miren hacia otro lado durante 24 horas. De repente, miles de migrantes cruzan a nado o saltan las vallas. Y hemos visto esas imágenes repetidamente. Jóvenes e incluso familias enteras desbordando a la Guardia Civil española. Es una táctica diseñada para crear caos visual y un estrés administrativo instantáneo. Y logra su objetivo de manera brillante, ¿eh? Envía un mensaje sin firmar un solo documento. Les dice, o sea, Europa, ustedes dicen que esta es la fortaleza sur de la Unión Europea, pero la llave de esa puerta la tengo yo. Su seguridad fronteriza no depende de Frontex, depende de mi nivel de cooperación diaria. Es una táctica de zona gris muy efectiva para forzar crisis agudas, no te lo niego. Pero a largo plazo, creo que es un tiro en el pie para Marruecos. Usar la migración de forma tan cínica daña profundamente su imagen en Bruselas, mostrándolo como un socio poco fiable. Pero a ver, si seguimos la lógica de este conflicto, si Marruecos tiene esta llave migratoria y opera en esta zona gris,
¿Por qué no asfixia las ciudades por completo? ¿Qué es lo que evita que cierren herméticamente la región y provoquen un colapso total de Ceuta y Melilla? Bueno, esa pregunta nos lleva directamente a la realidad del terreno. ¿Por qué no cruzan la línea roja? Porque existe una paradoja económica brutal que actúa como el estabilizador principal de todo este conflicto. El texto expone que el escenario más probable hacia el futuro es la continuidad pragmática del status quo. Toda la provincia marroquí de Nador, por ejemplo, depende umbilicalmente de la proximidad con Melilla. ¿Te refieres a la histórica economía del porteo y el contrabando tolerado? Exacto. Hay una interdependencia gigantesca. Para usar una analogía simple, Marruecos no asfixia completamente la frontera porque sería como iniciar un tiroteo masivo dentro de la tienda donde compras tu propia comida todos los días. Un bloqueo total y sostenido devastaría económicamente a las propias poblaciones del norte de Marruecos, generando revueltas internos contra el gobierno en Rabat mucho antes de que Madrid considere ceder un centímetro de soberanía. El costo social interno para Marruecos es demasiado alto. Por eso ambas partes siempre vuelven a cooperar. La economía impone un pragmatismo frío sobre el fervor nacionalista. Esa lógica de paz impuesta por el comercio suena impecable en una hoja de cálculo, pero la geopolítica y la historia nos demuestran constantemente que es una ilusión peligrosa. Asumir que la interdependencia económica previene conflictos mayores es ignorar cuántas guerras, desde 1914 en adelante, estallaron porque el orgullo nacional y la reivindicación territorial simplemente barrieron con toda la racionalidad económica. Pero las crisis hispano-marroquíes siempre terminan desescalando. Es un ciclo comprobado a lo largo de décadas. Se desescalan porque Marruecos decide que ya obtuvo la ganancia táctica que buscaba en ese momento. Ya sabes, más fondos europeos de desarrollo o presionar a España con su postura oficial respecto al Sáhara Occidental. Pero el objetivo estratégico final nunca desaparece. El documento advierte que la situación es latente. Que el conflicto esté congelado no significa que esté resuelto. ¿Y cuál es el riesgo inminente si ambas economías prefieren la estabilidad? El riesgo es que las condiciones que hacen que Marruecos necesite esa supuesta tienda están cambiando. El tercer escenario que plantea el dossier es la internacionalización agresiva. Marruecos está en un proceso acelerado de modernización. Ya han logrado que Estados Unidos e Israel reconozcan su soberanía sobre el Sáhara Occidental a través de los acuerdos de Abraham. Sí, eso cambió bastante el tablero. Y a medida que su economía se diversifica y su infraestructura portuaria propia crece, como el megapuerto de Tánger Med, esa dependencia de Ceuta y Melilla disminuirá. Cuando llegue ese punto, Rabat podría decidir que ya no tiene incentivos para mantener el pragmatismo y elevar el conflicto a cortes internacionales. Es un análisis geopolítico válido advertir que el equilibrio de poder no es estático. Sin embargo, para forzar verdaderamente una cesión territorial, Marruecos tendría que convencer a potencias occidentales de desestabilizar gravemente a un aliado clave de la OTAN y fracturar físicamente la frontera exterior de la Unión Europea. Frente a la arquitectura de seguridad global actual, eso sinceramente me sigue pareciendo una barrera insuperable. La geopolítica se mide en ciclos de décadas, no en las noticias de esta semana. Mientras existan fronteras europeas sobre suelo geográfico africano, la maquinaria diplomática marroquí tendrá combustible para mantener la presión. Y creo que con esa advertencia llegamos a la síntesis precisa de este debate. Si nos aferramos a la evidencia histórica y al ejercicio incuestionable de la administración pública, la perspectiva que he defendido demuestra que Ceuta y Melilla son una realidad institucional inmovible. Claro. Las estructuras legales del Estado moderno, respaldadas por el paraguas aduanero de Bruselas y la integración ciudadana plena, crean un entramado jurídico tan profundo que hace completamente imposible ceder soberanía simplemente porque un territorio comparte topografía con otro continente. Y desde mi óptica, el dossier nos revela que los tratados y las constituciones no operan en el vacío. Operan en un mundo real, donde la memoria histórica, el peso del colonialismo y el reclamo de integridad territorial tienen un poder diplomático enorme. La táctica de utilizar la migración como palanca en la zona gris no es un berrinche aislado, es el síntoma constante de una nación que percibe una amputación histórica de su geografía.
Para Marruecos y gran parte del sur global, la presencia europea allí siempre será vista como una anomalía pendiente de corrección. Lo más valioso de este intercambio es confirmar que estamos analizando dos sistemas operativos completamente incompatibles. No existe una fórmula matemática que logre conciliar una continuidad jurídica de 500 años con un reclamo poscolonial del siglo XX. Es un choque de placas tectónicas, donde la resolución definitiva parece imposible, convirtiendo la gestión del roce en la única política de Estado realista. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.